Volvemos al canal, esta vez en un nuevo formato en el que voy a intentar de semanalmente subir al menos un video repasando todas las noticias más importantes de la UFC, hablando de los eventos tanto del fin de semana anterior como quizás el siguiente. Y también este mismo video, que quizás sea más largo que un video normal, va a estar subido en partes distintas por si te interesa solo una parte poder ir a ver solo eso. Pero bueno, en el día de hoy lo que vamos a hablar es de las peleas anunciadas esta semana. La verdad que se anunciaron todas las primeras peleas del 2026, las anunció Dana White, el presidente de la UFC, en un directo. Y bueno, son las primeras en el nuevo contrato de Paramount, que esto es muy importante porque bueno, atrae a que se hagan eventos más potentes, y de eso es lo que vamos a hablar. Después vamos a repasar unas noticias variadas de la semana. Aspinall se confirmó la lesión que tiene en el ojo. Murphy y Bebloev se estuvieron tirando por redes sociales toda la semana. Y una filtración rara de UFC Brasil con el BMF. Así que bueno, vamos a estar comentando todo eso y vamos a terminar hablando sobre el evento que se viene este sábado, el UFC 323. Vamos a analizar la cartelera, ver las predicciones, también ver qué puede llegar a repercutir después de este evento. Así que vamos a empezar por lo primero, que es las peleas anunciadas. Primero hablando del UFC 324, que se va a llevar a cabo el 24 de enero en Las Vegas. Va a ser, como dije antes, el primer evento de 2026 y de Paramount Plus, que bueno, al menos a mí en Latinoamérica me afecta. La verdad que no sé cómo es en el resto de países, pero sé que en Latinoamérica los derechos también los va a tener Paramount Plus y va a ser la plataforma por la que vamos a ver la UFC. Entiendo que en Estados Unidos también, pero bueno, después no sé cómo es en Europa y en el resto de países. Se esperaba que sea una bomba justamente por todo esto. Primer evento del año, primer evento en Paramount, tenía que ser una bomba. Fue algo intermedio. A mí la verdad que me encantan las peleas que pusieron, pero bueno, tiene un poco de polémica también. La pelea estelar del evento será Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Y es raro, ¿no? Una pelea entre estos dos cuando hay otra pelea como la de Harrison versus Nunes por el título. Bueno, en realidad es porque esta también va a ser una pelea titular. Ilia Topuria dejó vacante su cinturón y pelearán Justin Gaethje contra Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero, y el ganador debería pelear contra Topuria más adelante en el año, digamos más cerca de la mitad del año. Primero quiero hablar sobre el lado de Topuria. Topuria publicó, dio su punto de vista y explicó por qué no va a estar en este evento y por qué deja vacante su título. No pelearé durante el primer trimestre del próximo año, dijo. Estoy atravesando un momento complicado en mi vida personal y quiero concentrarme en mis hijos para resolver esta situación lo antes posible. No deseo frenar el avance de la división. La UFC hará las combinaciones que considere necesarias. En cuanto todo esté resuelto, le informaré a la UFC que estoy listo para iniciar mi regreso. Gracias por el apoyo. De esta forma, la UFC se inclinó por un Gaethje versus Pimblett. Bueno, ahí me acabo de dar cuenta que en el gráfico está Gaethje con doble A, pero bueno, va con una sola. Y acá no nos queda otra que hablar del merecimiento. ¿Son los dos peleadores que más merecían disputarse el título interino? Yo creo que Tsarukyan está un paso adelante en merecimiento. Bueno, obviamente después de haber ganado en el último evento a Dan Hooker, de todo el tema de la lesión, él es un peleador que ya estaba primero en el ranking, ganó una pelea, debería haberse enfrentado a Topuria. No se dieron las cosas ni por el lado de Topuria, ni probablemente de la UFC. Quizás del lado de Tsarukyan es del que más ganas habían. Pero bueno, yo creo que es ridícula esta pelea entre Gaethje y Pimblett, teniendo en cuenta que está Tsarukyan en la división. Entiendo que no es el que más vende, entiendo que si gana pone en riesgo un poco la titularidad de Topuria, porque quizás es el más difícil de la división. En cambio, de esta forma, si es que Pimblett consigue ganarle a Gaethje en un emparejamiento que no lo veo tan... O sea, creo que si tengo que inclinar la balanza, me decanto un poco más por Paddy Pimblett que por Gaethje, por una cuestión de Brazilian Jiu-Jitsu, más que nada. Quizá en el striking es un poco más potente Gaethje y en la lucha pueden estar empatados. Pero bueno, yo si me tengo que inclinar por uno, creo que Pimblett tiene la ventaja, y de esta forma se podría llegar a concretar la pelea que quiere la UFC, que es la de Pimblett
contra Topuria, que es de las peleas que más venderían, al menos sacando el lado deportivo, digamos, por la rivalidad que hay entre ambos, por la popularidad de ambos peleadores, por ese Inglaterra-España, dos superestrellas. Bueno, creo que tiene sentido desde el punto de vista del negocio, pero desde el deportivo me parece que es hasta ridículo haber hecho esta pelea. Pasamos a la siguiente, que es la coestelar. Kayla Harrison, la peleadora más dominante del mundo hoy en día, probablemente, al menos es de la división más pesada femenina en la UFC, del peso gallo, es la campeona. Va a enfrentarse a Amanda Nunes, la mejor peleadora de todos los tiempos. Creo que por una cuestión de que Amanda Nunes llevaba retirada 2 años y que Kayla Harrison está en su mejor momento y con ganas de defender este título, creo que la veo un poco más favorita a Kayla Harrison. Y quizás estamos hablando de una de las peleas femeninas más esperadas. El año pasado, este año, pero digo, en 2025 tuvimos una de las peleas más importantes de la historia de la UFC en el apartado femenino, que fue la de Weili Zhang contra Valentina Shevchenko. Y ahora estamos teniendo otra pelea muy importante como es esta entre Kayla Harrison y Amanda Nunes. La verdad que impresionante la pelea. Tengo ansias por verla. Y no sé si es la pelea más femenina más esperada de la historia, pero si no lo es, pega en el palo. La verdad que me parece un peleón y yo creo que va a ganar Kayla Harrison, si me toca descantar por alguna. En unas predicciones muy tempranas, quizá más cerca del evento, vamos a hacer otro video en el que vamos a hablar más en profundidad de cada una de las peleas. Sean O'Malley pelea contra Song Yadong. Song Yadong, uno de los mejores cardios de la división, pero bueno, está Merab, así que nunca va a ser el mejor. Un buen striker con una buena base de lucha y que quizá en el piso sea un poco mejor que Sean O'Malley, obviamente en la lucha también, pero Sean O'Malley demostró, al menos hasta que enfrentarse con Merab, ser un peleador muy solvente, que era difícil llevarlo al piso, que parado es uno de los mejores midiendo la distancia, alejándose del oponente, pegando desde lejos. Es el peleador más largo de su división probablemente, y si no lo es, está en el top 3. Y sabe usar todo esto a su favor, además de tener un poder de noqueo impresionante. Yo creo que me inclino un poco más por Sean O'Malley, además, bueno, es de mis peleadores favoritos, creo que eso me puede tirar un poco más para su lado. Pero no creo que sea una pelea fácil, ni mucho menos. Y creo que si gana Sean O'Malley, no tendría una pelea titular si es que Merab sigue siendo el campeón, porque Merab pelea este fin de semana, lo vamos a hablar más al final del video. Pelea contra Piotr Yan. En el caso de que gane Piotr Yan y que gane Sean O'Malley, seguro vamos a tener esa pelea cerca de mitad de año también. Waldo Cortes Acosta se enfrentará a Derrick Lewis. Bueno, Waldo Cortes Acosta peleó 5 veces este año, ya está peleando en enero. Derrick Lewis, quizá la pegada más potente de la UFC, probablemente está entre él, Aspinall y algún otro peso pesado, pero hablamos de Cortes Acosta, que viene de hacer knockouts en sus últimas peleas, que quizá estamos hablando del peso pesado más en forma de la UFC seguramente, tanto por la actividad que tiene peleando muchas veces como por los resultados, porque peleó 5 veces el año pasado, este año, el 2025, y ganó 4. Y la duda acá es si gana Waldo Cortes Acosta. En el caso que gane el dominicano, ¿merece la chance de titular antes que Volkov? Bueno, Volkov la verdad que peleó contra Cyril Gane y para mí ganó. Después ganó hace poco nuevamente. Y Waldo Cortes Acosta viene en racha. Y creo que entre ellos dos se deberían disputar quién será el siguiente para pelear contra Aspinall. Bueno, ahora vamos a ver lo que sucedió con Aspinall en un ratito. Y vamos quizá a hablar más profundamente sobre este tema. Pero bueno, Waldo también tiene otra particularidad para el año que viene, que es que él está compartiendo el récord con Arlovski de los pesos completos con más peleas en un año. Tiene 5. Quizá este año su objetivo es superarlo, es llegar a las 6 peleas. Creo que él hizo alguna declaración al respecto. Y creo que es algo posible, así que bueno, vamos a estar expectantes de esta estadística.
La siguiente pelea será Arnold Allen versus Jean Silva. Vuelve Jean Silva al octágono después de haber perdido con Diego López. Creo que es favorito para esta pelea. Creo que es una oportunidad de meterse ya en el top alto y quizá empezar a hacer peleas muy interesantes contra otros del top del peso gallo. Y creo que puede llegar hasta hacer una pelea fácil para Jean Silva. Recordemos que venía dominando, noqueando, haciendo lo que quería con sus rivales hasta enfrentarse a el top del top en su peso, que es Diego López, Volkanovski. Así que vamos a ver si no se le complica esta pelea. Yo creo que la va a sacar adelante y ya se mete en el top. Podemos empezar a organizar peleas mucho más interesantes con Jean Silva. Nos queda 2 por repasar. Alexa Grasso versus Rose Namajunas. Creo que es una pelea muy interesante. A mí me gusta mucho Alexa Grasso. Creo en este caso que me inclino un poco más por Rose Namajunas y tengo que decir quién va a ganar. Y quizás estamos hablando de una pelea donde va a salir la próxima candidata al título, la próxima contendiente de la división. Vamos a ver, la verdad que es una pelea interesante y va a estar en las preliminares, así que imagínense lo que es este eventazo. Umar Nurmagomedov también va a estar en las preliminares, peleará contra Develson Figueiredo. Creo que Umar es el mejor peleador de la división, me parece un poquito mejor que Merab. Sé que quizá puede ser polémico, pero para mí en una pelea entre ambos ganaría Nurmagomedov, aunque ya sé que se enfrentaron y ganó Merab, pero en ese caso se rompió Umar la mano en uno de los primeros rounds, los que iba ganando, y después cayó en picada cada vez más a lo largo de la pelea. Mientras más pasó, peor se vio. Además fue subiendo la ventaja que tiene Merab, que es el cardio, la resistencia cardiovascular, y se notó mucho más superior y ahí terminó ganando por decisión. Una decisión apretada a pesar de que Umar se rompió la mano en los primeros rounds. Y última pelea que nos queda repasar es Ateba Gautier contra Andrei Pulyaev. Bueno, Gautier, el nuevo Francis Ngannou, como dicen muchos. Bueno, un noqueador tremendo del peso medio. Va a estar enfrentándose a un peleador que tampoco es que tiene una trayectoria increíble ni está aspirando a llegar muy alto en la UFC. Creo que es otro paso en la carrera de Gautier para empezar a meterse en los puestos cercanos al top. Creo que es un peleador muy joven, tiene 23 años todavía, así que está bien que lo lleven así de a poco, pero bueno, también las peleas quizás son muy fáciles para él. Vamos a ver cómo se prepara Pulyaev y si consigue ponerle un poco más de frente que el resto de peleadores hasta ahora, que lo único que hicieron fue pararse enfrente y caer noqueados. Y que nos queda repasar una pelea anunciada, pero no es del 324, es del 325. Ya tenemos main event. Pelearán Volkanovski versus López por segunda vez. Bueno, la primera vez Volkanovski ganó muy bien, se notó muy superior. Yo creo que López, no sé si merecía esta revancha. A ver, López, lo que pasa es que era el contendiente más claro. El otro podía ser Jean Silva. Está Leroy Murphy y Evloev por ahí. Pero entre esos cuatro, quizá el que mejor actuación daba podría ir por el título. Y lo que pasó es que López noqueó a Jean Silva en un peleón increíble. Lo pasó por arriba además. Y estamos hablando de que quizá esa es una de las razones. El mérito propio de López, aunque Murphy también tiene el mérito de haber hecho ese knockout de codo giratorio. Evloev por su lado tiene su récord invicto. Pero creo que en este caso estamos hablando de lo que puede ser la última pelea de Volkanovski. ¿Y qué tiene que ver esto? Al ser la última pelea, creo que Volkanovski está buscando conseguir una victoria. Creo que él sabe que si se mantuvo bien físicamente en este tiempo, si llega bien parado la pelea, debería ganar. Si gana, va a quedar como el GOAT indiscutible de la división, va a quedar siendo el mejor peso pluma de la historia y se va a retirar tranquilo en un evento en casa en Australia. Esperemos que no sea así, que haga muchas peleas más, pero bueno, es lo que se habla desde el lado de Australia. Y después me pregunto qué otras peleas van a haber en este evento. Quizá vemos a Adesanya al ser local, otros locales como Whittaker, como Cara France. Podemos llegar a ver a Jack de la Madalena quizá en este evento también.
Y yo voy a agregar un nombre más a esta posible lista de estrellas o peleadores importantes que pueden jugar de local, que es Dricos du Plessis. Sé que no es australiano obviamente, pero bueno, hay una estrecha relación entre Sudáfrica y Australia. Él ya ha peleado ahí además, así que creo que puede ser uno de los nombres que están apuntando para ser ese co-main event o una de las peleas tops que vamos a tener en este evento. Pasamos a las noticias más importantes de esta semana. La primera noticia de la que vamos a hablar es la de Tom Aspinall, que se confirmó su lesión. Obviamente ya sabíamos que Ciryl Gane le hizo ese piquete de ojos al final del primer round, por lo cual se suspendió esa pelea por el título, su primera defensa después de haber ganado el interino y de terminar teniendo el título general, digamos, después de que Jon Jones se retire. Y bueno, según el informe médico oficial, Tom Aspinall sufrió un trauma ocular bilateral de consideración durante su pelea con Ciryl Gane. El parte también detalla daños en tejidos blandos de la órbita, una alteración en el mecanismo tendón trocela del músculo oblicuo superior. Bueno, es algo muy técnico, pero básicamente no es que fue un piquete en los ojos, le dolió una semana y listo. Se le siguen haciendo estudios, se le desplazó la pared medial de la órbita derecha, o sea, hay daño interno adentro del ojo. Tengamos en cuenta que es un peleador de más de 100 kilos como Ciryl Gane, que le metió 2 dedos en un ojo, o sea, es un golpe bastante fuerte. Y la verdad que después de que salieron todas estas noticias, el apuntado o el que los fans lo critican es Tom Aspinall. Y a mí me parece que es injusto, siendo que Ciryl Gane le metió los dedos en los ojos, siendo que cada vez que sale un peleador a hablar y le preguntan sobre el tema de los piquetes en el ojo, también le preguntan sobre las patadas a la ingle y todo esto, dicen que son muy poco comunes, que los piquetes de ojos se pueden evitar tranquilamente, que si los haces es medio a propósito. Y nadie lo critica a Gane. Le están hablando todos a Tom Aspinall de si es un cagón que se bajó de la pelea, si se vio que no era superior en el primer round y aprovechó esto para darse de baja. Yo creo que no es el caso. Creo que está bien que es un deporte donde todos tienen que demostrar que son los más hombres de todos y lo que quieran, pero Tom Aspinall recibió un piquete en el ojo, iba a estar peleando contra el mejor peleador de su división después de él, con la vista reducida, o sea, no tenía sentido. Creo que está bien lo que pasó, es una lástima. Si quieren criticar a alguien, que sea Ciryl Gane por no cuidar a su rival y meterle los dedos en los ojos. ¿Y cuándo será la revancha? Bueno, yo creo que 2 meses nos queda fácil desde ahora, o sea, febrero con mucha suerte vamos a tener esta pelea. Yo espero que sea más adelante. Y bueno, Tom Aspinall también habló y dio su punto de vista. Dijo: como han visto en el diagnóstico, todavía tengo problemas de visión y no tengo idea de cuándo podré volver a entrenar. O sea, ni siquiera está entrenando. Y mucho menos a pelear, obviamente. Dana White había hablado conmigo y aún así estaba dando actualizaciones sobre mi salud. No tenía ni idea de lo que había pasado y fue realmente decepcionante. Sus comentarios definitivamente no ayudaron a la causa. Acá lo deja un poco mal parado a Dana White, que bueno, sabemos que es un tipo emocional, un poco impulsivo a la hora de salir a hablar, y quizá estaba enojado por este evento estelar que no se pudo llevar a cabo o no pudo terminar. Y dijo, y continuó Tom Aspinall: en mi caso hubo una falta que me provocó un doble poke en el ojo, o sea, 2 dedos, o sea, los dedos le entraron en ambos ojos, y queremos que la pelea siga siendo justa. Entonces yo también podría hacerle una falta gratis, darle un doble poke en el ojo y reiniciar la pelea. Bueno, creo que acá se equivoca, pero bueno, es lo que dijo Aspinall, creo que tenía sentido hablarlo acá. Y hasta acá esta primera noticia. Vamos a pasar a la siguiente, que es que Murphy vs Evloev se puede llegar a dar. Se estuvieron picanteando toda la semana a raíz de los anuncios de las peleas. Después de que se anunciaron las peleas y que se dio a conocer que la próxima oportunidad titular en el peso pluma va a ser para Diego López nuevamente, estos son los dos más perjudicados. Creo que Jean Silva se había caído de la candidatura después de perder contra López, y que estaba entre López, Murphy y Evloev. Bueno,
Murphy y Evloev no fueron seleccionados y Murphy habló por redes, dijo: perder la oportunidad de pelear contra uno de los GOATs, hablando justamente de Volkanovski, del peso pluma, es lo que más me duele. Ya no se trata de quién es el mejor, sino de quién es el más popular, como dando a entender de que él merecía ser el peleador que iba por el título y que Diego López se lo dieron solo porque tiene más fans. No creo que sea así, creo que es, como le dije antes, por una cuestión de que le cuadraba más a Volkanovski, y al ser una leyenda tanto de la división como de la UFC en general, le dieron esta posibilidad quizá de elegir a su rival. Pero bueno, hasta acá estaba todo bien, digamos, él dio su opinión, creo que es hasta respetable. Pero salió Evloev a hablar, le dijo: Lerone Murphy, te daré la oportunidad de pelear por el puesto de contendiente número 1. Dile a tu gente que estás listo para enfrentarme en la próxima cartelera por el campeonato. Creo que es un peleón. O sea, estamos hablando de Murphy, uno de los peleadores más completos del peso pluma. Un gran striker contra el mejor luchador de la división. Quizá ya lo demostró contra Aljamain Sterling en su momento. Pero acá no queda todo. O sea, no es que le dijo esto y Murphy le respondió. Murphy respondió con una foto y dijo: él no está invicto. Y mostró una foto de él con supuestamente Movsar Evloev en un sparring donde lo noqueó. O sea, está Evloev tirado en el piso y Murphy como agarrándolo a ver si estaba bien. Pero bueno, no se llega a entender ni siquiera si es Murphy el que está parado, ni siquiera si es Evloev el que está acostado. La verdad que no se ve mucho en la imagen. Como siempre, las imágenes de gimnasio parecen sacadas con un teléfono de hace 10.000 años. Pero bueno, esa es la picanteada que hubo. Vamos a ver si sigue, si se siguen mandando mensajes, si sale a hablar alguien más sobre este tema. Pero bueno, creo que la UFC ya lo tiene en agenda para al inicio del año que viene quizá darnos esta pelea como una pelea donde el ganador iría contra el campeón de la división en ese momento. Y la tercera noticia de la que quiero hablar es sobre la filtración de UFC Brasil sobre el título BMF. Bueno, se filtró este tweet que están viendo en pantalla, que está en portugués, donde dicen que Max Holloway se enfrentará a Charles Oliveira por el cinturón BMF en el 324, que sería el evento de enero, el primer evento de enero. Hasta se menciona Paramount Brasil, creo que es un tweet bastante oficial, digamos, por cómo está escrito. Además ponían abajo una foto de cada uno. Entiendo que es una cuestión de que se programó ese tweet, que en algún momento quizá esa pelea se habría pactado o lo que sea, pero la verdad que no hay novedades oficiales sobre esto. Ese tweet fue eliminado a los pocos segundos y en los anuncios que hizo Dana White no se habló para nada sobre esta pelea. El único que habló sobre este tema es Oliveira. Dijo: no es oficial, no pelearé en enero. Y agregó: me interesa el enfrentamiento, pero para marzo o abril. O sea, quizá estamos hablando de que la próxima pelea por el BMF sea Oliveira. Creo que tiene mucho sentido, porque Oliveira no lo están incluyendo en estas peleas del top del ligero. Holloway medio que no tiene un rival BMF. Creo que es un emparejamiento que tiene bastante sentido. Ellos ya pelearon una vez hace muchísimo tiempo y esta sería la segunda vez. Y creo que de cara a uno de los eventos próximos a la Casa Blanca puede ser una opción bastante interesante que estos dos peleadores se enfrenten por el BMF. Pasamos ahora a hablar sobre el evento de este fin de semana, el UFC 323. Este sábado 6 de diciembre van a pelear Dvalishvili contra Petr Yan en la pelea estelar. Creo que es una pelea mucho más difícil de lo que parece para Merab. No es otra defensa más que se va a dar y que ya vamos pensando en quién va a ser el próximo peleador. Creo que Petr Yan es uno de los peleadores más inteligentes, no solo de la división sino de la UFC en general. Además es completísimo. Quizá técnicamente todos coincidamos de que es superior a Merab. El tema es que
Merab tiene una de las mandíbulas que más golpes aguantan de toda la división, y además tiene el mejor cardio no solo de la UFC, quizá de la historia de las artes marciales mixtas. Es un peleador que puede ir al 100% los 5 rounds que duran la pelea titular, y ya lo ha demostrado, y probablemente lo veamos nuevamente este fin de semana en una pelea que a priori tendría que ir a la decisión. No son dos finalizadores natos ninguno de los dos. Las claves por el lado de Petr Yan, bueno, es un peleador con 85% de defensa de derribo, que va a pelear contra el mayor derribador de la historia de la UFC además. Así que por ese lado quizá es uno de los peleadores con más chance de mantenerse en pie y de demostrar su superioridad en ese lado de la pelea, más que lo lleven a la lona y lo sostengan como probablemente haga Merab en algún round. Pero bueno, creo que este 85% nos da la esperanza de que en algunos rounds él pueda mantenerse de pie y pueda mantener la pelea en lo que es un duelo de striking, en donde él sería superior. Además, es un peleador que tiene bastantes knockdowns, pese a no tener muchos knockouts. Suele llevar a sus rivales al piso de un golpe. Creo que esto le puede venir bien de cara a una puntuación en una posible decisión. Y bueno, como dije antes, espero que sea superior de pie. Esa sería la tercera clave. El posible knockdown, la gran defensa de derribo, y que si mantiene todo de pie, él es superior. Por parte de Dvalishvili, bueno, la clave serían los derribos, poder conseguirlos, intentar de que no se escape Petr Yan, y el movimiento constante. Yan es uno de los mejores caminadores, o uno de los peleadores de artes marciales mixtas con mejor movimiento de pies, que más saben cómo recortar la distancia así que el rival se dé cuenta. Creo que Merab por ese lado tiene que haber entrenado mucho cómo moverse, cómo usar todo el octágono para que Petr Yan no le recorte esas distancias que lo pondrían en problema. Además de los derribos y el movimiento constante, creo que la tercera clave sería el cardio. Utilizar todo el cardio a favor, intentar de que Yan se canse lo máximo posible durante los 2 primeros rounds, aunque los pierda Merab. Creo que esos 2 primeros rounds va a ser clave ver cómo intenta el peleador de Georgia cansar al ruso. Si lo consigue, creo que en los últimos 3 rounds podría tener la pelea bastante de cara. Ahora, si perdió los 2 primeros rounds y Petr Yan se para en el tercero con el tanque bastante lleno, puede llegar a estar en problemas Merab. Pasamos a la siguiente pelea, que es la pelea titular del peso mosca. Alexandre Pantoja se enfrentará a Joshua Van, un Joshua Van que metió un ascenso impresionante. Yo por suerte vi, creo que casi todas las peleas que tiene en UFC en vivo, así que lo conozco muy bien a Joshua Van, y es un peleador del que me hice bastante hincha, bastante fanático. Creo que es un peleón. Estamos hablando de probablemente Pantoja, uno de los 2-3 mejores peleadores de peso mosca en la historia, que está vigente y quizá en su mejor momento, contra el contendiente más joven de la historia del peso mosca. Nunca nadie peleó por el título con tan poca edad como la que tiene Joshua Van. Cumplió 24 años hace nada, un mes y algo creo, o sea, no llega ni a los 2 meses. Es el tercer retador más joven en la historia después de Jon Jones, y no me acuerdo quién era el segundo, pero bueno, el segundo no había ganado el cinturón. Creo que está ahí con José Aldo en la tercera posición. Le va a ganar creo que por unos pares de días, y se va a convertir en el tercer retador más joven de la división. Por parte de Pantoja, las claves, creo que hay una muy importante, porque es un peleador que en este caso creo que depende del piso. Creo que en el striking es inferior al peleador de Myanmar, y por eso va a intentar de llevar la pelea a ras de lona. Va a intentar de derribarlo como sea, sobre todo en el primer round, y de pie no lo veo siendo superior. Creo que las low kicks pueden ser bastante importantes por parte del brasilero, pero sobre todo la mayor clave para mí en esta pelea por el lado de Pantoja es la agresividad. Él tiene que ser capaz de imponer su ritmo. Él no puede empezar y medirse con Joshua en el primer round, a ver, estudiarse si tiro esta mano para dónde se mueve, porque
en eso Joshua Van es muchísimo mejor. Es uno de los mejores boxeadores quizá de la UFC entera, capaz de tirar muchísimas manos por minuto. Y que si entras en su juego de, che, vamos a medirnos de pie, a ver si te conecto de esta manera, si este volado te puede entrar, si el jab me sirve. Cuando entras en esa contra Joshua Van no creo que salgas beneficiado. Pero a su favor tiene la experiencia, no solo al tener más de 10 años más que su rival, muchísimas más peleas hechas y sobre todo en UFC, sino que tiene experiencia de 5 rounds. Joshua Van nunca peleó más allá de los 3 rounds, se lo nota que es un peleador con buen cardio, ya lo demostró justamente en su última pelea que fue la mejor de este 2025 contra Brandon Royval. Y vamos a ver cómo terminan desenvolviéndose en esta pelea. Físicamente no hay mucha diferencia, son dos peleadores parecidos, de más o menos la misma altura y una contextura física bastante parecida. Por parte de Joshua Van, las claves son su boxeo, quizá el mejor de la división, tiene una de las mejores defensas de derribos que yo he visto, así que por ese lado quizá puede mantenerse de pie a lo largo de la pelea. Si consigue mantenerse de pie 3 rounds, quizá estamos hablando de el segundo campeón más joven de la historia después de John Jones. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve Joshua Van, si no le pesa esta oportunidad titular, y si Pantoja no lo hace lucir mal, porque es algo que puede pasar tranquilamente si es que sale con todas desde el primer minuto, como ya lo hizo en las últimas peleas y creo que lo va a hacer nuevamente. Así que es el favorito para mí Pantoja, aunque para mí Joshua Van es un contendiente bastante más difícil de lo que parece para el brasilero. La siguiente pelea es la de Brandon Moreno contra Tatsuro Taira. Creo que de acá saldrá el siguiente al título justamente en la división de Joshua Van y de Pantoja. También tenemos en el próximo evento más cerca de fin de año a Brandon Royval contra KP, así que desde ahí también puede salir otro contendiente. Vamos a ver cómo se termina diciendo la UFC para el 2026. Creo que Taira podemos ver una pelea en donde vaya a buscar el piso. Creo que en el striking Moreno, tanto por los bloqueos, por su cabeceo, por su boxeo, puede ser bastante superior. Aún así creo que en el striking el japonés tiene a su favor, que me parece que tiene una mano un poco más fuerte que la de Moreno a la hora de sorprender con un knockout. No creo que suceda, y creo que el japonés, para ganar esta pelea, la táctica que va a recurrir es intentar de buscar el piso y ver si mediante el jiu-jitsu puede terminar sometiendo. No creo que suceda, creo que Moreno tiene muchísima más experiencia y que está probado que a 3 asaltos aguanta muy bien, tiene muy buen cardio y que a priori es superior. Creo que en general es más completo, en el striking es un poco mejor, quizá en el piso un poquitito peor, pero en la lucha un poco más. Así que yo, si me tengo que decantar, me doy por Brandon Moreno, casi bastante que seguro, aunque Tatsuro Taira perdió una sola vez en su vida. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando el japonés. La siguiente pelea, un peleón. Creo que una de las peleas que más ansias me dan de este fin de semana, que es Brandon Moreno, Henry Cejudo contra Peyton Talbot. A priori, a ver, lo primero que salta a la vista es la diferencia de tamaño. Estamos hablando de un peleador de 1,63 m contra uno de 1,78 m. Les lleva 15 centímetros de altura. Cuando se paren los dos en la jaula va a ser bastante sorprendente. Ya mañana en el cara a cara lo vamos a estar viendo. Y no solo eso, sino que en el alcance también le sacan más de 7 centímetros. Además, Talbot está acostumbrado a ser el más alto dentro de la jaula. Él juega con la distancia al estilo de John O'Malley, de Adesanya. Esto de mantener con golpes largos a distancia a su peleador. Y Henry Cejudo, estamos hablando de un tipo que es oro olímpico en lucha. O sea, él para ganar tiene que haber hecho un plan, un campamento y una estrategia, todo pensado con: voy a pelear con un tipo mucho más alto que yo, que va a ser bastante difícil llevarlo al piso, porque ya demostró en su última pelea haber evolucionado muchísimo en la lucha, en los scrambles en el piso para poder pararse, y un poco en el jiu-jitsu supongo que también. Pero Cejudo, si lo quiere ganar, tiene que buscar derribos, buscar control en el piso
y no creo que consiga someter a Talbot, y Talbot en algún round lo va a pasar entero parado por esta ventaja de altura y de distancia que tiene. Así que si me toque decantar, creo que Talbot la va a ganar. Creo que la estrategia que tiene que llevar a cabo ese juego es bastante difícil y no creo que se dé en este caso en esta pelea, pero no creo que esté muy definido quién va a ganar. Creo que ese juego puede salir victorioso tranquilamente, aunque yo quiero que gane Talbot. Pasamos a la última pelea y a el final de este video, en donde vamos a hablar de Jan Blachowicz contra Guskov. Estamos hablando de una pelea en el peso semipesado, donde lo que más me sorprendió es que Blachowicz sea favorito. Es un peleador que viene en una racha bastante mala. La voy a buscar rápidamente porque me parece que es interesante verla en este caso. Pero bueno, un peleador bastante grande, le saca más de 9 años justamente. Y Guskov tiene en su poder la mano más pesada que va a haber adentro de ese octágono. Es un peleador que viene finalizando sus peleas, y en este caso creo que puede pasar tranquilamente que se finalice por nocaut para el lado del uzbeco. A ver, vamos a ver acá. La racha de Blachowicz es perdió, ganó, empató, perdió y perdió. O sea, de sus últimas 5 peleas solo ganó una, mientras que Guskov perdió una y después ganó 4 seguidas. Viene en una racha de 4 seguidas ganando. Tiene la mano más pesada, como dije antes, y aunque creo que Blachowicz cuenta con el pack de habilidades más completo entre estos dos, la experiencia está de su lado, tiene más alcance a la hora de intercambiar, creo que Guskov va a poder conectar esa mano a lo largo de los 3 rounds, y creo que se va a terminar llevando esta pelea. Hasta acá el video, espero que les haya gustado. Obviamente les pido que me dejen un like, que se suscriban si pueden. No les toma nada de tiempo y a mí me ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.